Pues al final esa reflexión trata de atender o trata de buscar la búsqueda de la simplicidad cuando hablamos del juego del fútbol. Obviamente el juego de fútbol es complejo, probablemente el deporte más complejo que haya, son 11 jugadores, hay un medio, o sea, al final es un deporte en el que dos equipos de 11 jugadores compiten por la tenencia de un balón, es un deporte de invasión, hay el límite de espacial es mínimo, es decir, la única norma que limita es el fuera de juego. Pero igual que de todo esto nace una complejidad, creo que hay veces que puede ser que perdamos un poco el objetivo, el sentido del juego. Al final esto es un juego y el contenido lúdico que ello conlleva, es un juego competitivo, es un juego en el que se marca el que más goles marca, entonces muchas veces siento o parece el futbolista no es tan consciente de ello a nivel de sus conductas, o sus conductas no manifiestan esa intención siempre de marcar gol. Entonces esa reflexión trata de nacer a partir de ahí. Al final el juego del fútbol es un juego en el que gana el que más goles marca, no siempre gana el mejor. Y creo que esa es la conciencia que debemos tener siempre a la hora de plantear tanto nuestras sesiones, tanto nuestra comunicación, como todo, que es un juego, pero que es un juego competitivo. Creo que no difiere en nada, al menos personalmente yo entiendo lado fuerte y lado débil como lado fuerte, lado de balón, lado débil, lado alejado de balón. Entiendo otras concepciones que hay en la que atiende más a capacidades o a potencialidades contextuales en función de, pues igual el lado de balón es en el que, o sea, el lado fuerte llamamos al que está al lado de balón, pero el lado fuerte por potencialidad o por lo que pueda pasar es el lado alejado. Yo a nivel comunicativo con los jugadores lo hablamos así, lado fuerte, el lado en el que está el balón o en el lado en el que está poseedor en orientación de balón, lado débil en aquel que no está balón o está fuera de orientación de jugador. Creo que es un término más comunicativo que conceptual, al menos por mi parte, totalmente. O al menos yo personalmente, totalmente. Aún creo que hay muy pocos jugadores que tengan el talento. Obviamente hay muchos jugadores con talento, pero el talento de ante un bloque bajo generar muchas situaciones de gol, creo que cada vez se ve menos, no por el talento de los futbolistas, sino probablemente por el orden defensivo, por la capacidad física, la capacidad táctica, como la queramos llamar, de los jugadores que defienden, sino si atendemos mucho a últimas competiciones, sobre todo internacionales, que era antañamente aquellas competiciones que primaban mucho el talento ofensivo, pues atendemos al último mundial, ganó un equipo con un orden defensivo muy alto. Generalmente es una situación en la que es muy difícil generar, entonces creo que desde un inicio debemos generar medios que nos faciliten la actuación en metros finales. Obviamente ante esos riesgos o ante esas proposiciones no todos los equipos responden o entran al trapo, ¿no? Entonces pues al final el juego del fútbol hablamos que es un juego de ventajas, hablamos que es un juego del que tengo que ser capaz de llevar el balón a portería rival en las condiciones más óptimas. Al final es todo lógica, es decir, si quiero marcar gol tengo que estar cerca de portería, con el balón controlado. Si quiero estar cerca de portería tengo que facilitarme, cuanto más espacio y tiempo tenga, más sencillo va a ser actuar. Entonces pues ¿cómo puedo generar eso? Pues obviamente que para mí otorga ventajas significativas, pero también hay que atender a quién está explotando o quién va a generar esas ventajas significativas, ¿no? Pues al final hay ciertas situaciones en las que para un jugador es una ventaja y para otro jugador no lo es. Entonces pues atender a esas capacidades individuales y a qué puede hacer cada uno, creo que es lo que nos va a dar el uso o nos va digamos a justificar el uso o el no uso de ciertos medios o ciertos riesgos, por decirlo de alguna manera. Volvemos a lo mismo, depende de capacidades de los jugadores. Al final, jugadores muy reactivos tendrán la capacidad de efectuar ese pressing tras pérdida y generar una situación muy densa ante situación de pérdida. Creo que es bastante clarificativo el Madrid de Zidane de las últimas Champions, como era un equipo que estructuralmente era muy inestable, que había mucha fluctuación, mucha esa conducta circulante que hablamos en el campo, pero que por capacidades de los jugadores, al final de Ramos, de Varane, de Casemiro, jugadores muy reactivos con mucha capacidad de desplazamiento, eran capaces de defender esa situación. Creo que hay otro perfil de jugadores que necesitan de un orden para hacer esa situación. Yo creo mucho más en el orden que en el desorden o en la estructura estable, por decirlo de alguna manera. Creo que la estructura estable nos identifica más secuencias de pase, pero yo todavía no he ganado nada. Entonces, pues simplemente una opinión.
Pues totalmente, al final si tienes más jugadores cerca es mucho más sencillo defender esa transición. Si tienes jugadores lejos, más abiertos, más separados entre sí, las capacidades físicas o condicionales o incluso tácticas a nivel de concentración, de anticipación, deben ser mucho mayores. Obviamente también el generar situaciones muy densas en ataque facilitará, o sea, generará que haya defensores, mucho más defensores, por lo que dificultará ese espacio-tiempo del que hablábamos, pues tendremos menos espacio, tendremos menos tiempo. Entonces, pues al final, como siempre hablamos, el concepto de la manta corta, hay cosas que nos facilitan, hay cosas que nos dificultan. Si todo nos facilitaría, pues no sería un juego.